Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para conocer a Dios. Mira en tu derredor, contempla la belleza de toda la creación. Y si estás viendo esto, es porque has despertado a un nuevo día. Debes darle gracias a Dios porque ese nuevo día es una nueva oportunidad para poder adorarle, glorificarle y enderezar tus sendas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, yo sorprendido con el apóstol Juan. No estuvo en una escuela de teología. De verdad, no sería reconocido como un gran teólogo en el mundo judío. Para empezar, no era escriba, no era saduceo, bueno, menos era fariseo. Era un simple pescador, digámoslo en otras palabras, un iletrado. Óigalo bien, por poco un analfabeta. Pero el testimonio de Juan no es el testimonio eh, de, de alguien que ha recibido una información años después. Juan el apóstol testifica de su propia experiencia, de su propio caminar con Jesús. Por eso insisto, ¿alguien quiere conocer a Jesús? Oh, qué bueno, pero tiene que saber que para conocer a Jesús debe seguir los mismos pasos que siguieron los discípulos de Jesús, los mismos pasos que siguió el apóstol Juan. Óigalo bien, Jesús lo llamó y Juan lo dejó todo. Dejó la barca y aún a su padre lo dejó en la orilla del mar de Tiberíades, del mar de Galilea. Allí lo dejó y empezó a caminar con él. Óigalo bien, para conocer a Jesús hay que escuchar lo que otros dicen de él. Sin duda alguna hay que caminar con él. Hay que vivirlo, hay que sufrirlo. Y hay también necesariamente que escuchar lo que él dice de sí mismo. Y esto lo hizo Juan. Por eso nos puede hablar con esta propiedad y con esta profundidad, sin lugar a dudas, teológica. Él lo dice de una manera muy particular. Y aquel logos, aquella palabra, aquel verbo, aquel que era desde el principio y que no era humano, aquel que era la fuerza, el vigor, es el vigor de toda la creación. Fue hecho carne, dice. Se hizo carne. Esto es, se manifestó en carne. Esto es, se convirtió en un hombre. Óigalo bien. Y habitó entre los hombres. Del cielo a la tierra. Del trono de Dios a la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice que este verbo, este logos, esta palabra, este Jesús, no escatimó como cosa que aferrarse.
y se despojó a sí mismo haciéndose hombre y yendo a la cruz y muriendo en ella. Qué maravillosa es la palabra. Qué precioso esto, mis amados. Porque la Biblia nos está hablando de la naturaleza divina de Jesús. De eso se encargará Juan a través de todo su evangelio. Fundar la enseñanza, arraigarla en el corazón del creyente, de que Jesús no es un ser meramente humano, no es un ser natural, es un ser divino. Como lo dije en otro audio, no es un ser que se ha divinizado o que lo han divinizado, no, Él es divino. Él es Dios, por eso dice abiertamente, y aquel que es el creador de todo, aquel que es desde el principio, se hizo carne, se hizo hombre, bajó del cielo y vivió como un hombre. En Jesús hay dos naturalezas, ya lo había enseñado antes. La naturaleza divina, por cuanto Él es desde el principio, siempre ha sido Dios, nunca dejó de ser Dios. Y la naturaleza humana, por cuanto se hizo hombre. Así que Juan está diciendo, este verbo, este logo, esta palabra, el alfa y la omega, que es desde el principio, Jesucristo, óigalo bien, es totalmente Dios, pero al mismo tiempo dice totalmente hombre. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, muy sencillo, totalmente hombre, porque fue sujeto a pasiones, dice la Escritura, tuvo debilidades. Bueno, estuvo en un ayuno de 40 días y cuando terminó el ayuno tuvo sed y tuvo hambre. Óigalo bien, es la naturaleza humana. Los espíritus no se alimentan de cosas materiales, de frutas, de peces, de pan, de trigo. No, los espíritus no se alimentan del fruto de la vid, del vino. Pero Jesús fue tan totalmente hombre que experimentó el cansancio, experimentó la ansiedad, recuerdan en el Getsemaní, experimentó el dolor, el sufrimiento y la agonía en el madero de la cruz, experimentó la muerte. Óigalo bien. Y Juan advierte abiertamente que vimos su gloria. Esto es cumpliendo la palabra maravillosa del libro de Ageo. El libro de Ageo abiertamente nos habla de que la gloria postrera del templo será mayor que la primera. Pero nunca el templo físico construido por Herodes el Grande fue igual al templo de Salomón. Y el templo que se reedificará en esta generación, que reedificarán los judíos en esta generación, nunca igualará el esplendor, la gloria, la pompa del templo de Salomón. Entonces, ¿a qué se refiere la profecía del profeta Ageo cuando dice la gloria postrera de este templo será mayor que la primera? Se refiere a la presencia del Dios mismo en medio del templo, ya no a través de la nube, sino caminando, paseándose en medio de ella. Ahí estuvo Jesús en Jerusalén, en el templo, paseándose. Ahí estuvo la gloria de Israel, ahí estuvo la gloria de Dios manifestándose en medio de ellos. Por eso el apóstol Juan dice, óigalo bien, lo abiertamente, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, del Hijo único del Padre. Esto es algo que los judíos, los israelitas nunca han entendido. ¿Cómo es eso de que el Padre tiene un hijo? ¿Cómo es eso de que Dios es Padre y que tuvo un hijo? Óigalo bien. Jesús
en su manifestación humana, es el único, la palabra unigénito quiere decir único Hijo del Padre, lleno de gracia, dice la palabra, y de verdad. Qué maravilloso. Y dice el apóstol Juan que Juan el Bautista dio testimonio de él y dijo de esta manera: este es de quien yo les venía hablando. Los demás evangelistas, Lucas, Marcos y Mateo, proponen a Juan Bautista más o menos unos 6 meses antes de que Jesús empiece su ministerio. Pero el apóstol Juan lo pone mucho antes, años de, de predicación de Juan el Bautista acerca del Mesías, acerca del unigénito Hijo de Dios, acerca del Cristo, acerca del Cordero de Dios. Por eso Juan Bautista decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Oh, y esto es claro. Juan Bautista lo pudo entender, no lo entendieron los fariseos, los escribas, ni los saduceos, no lo entendieron la estructura religiosa de Israel cuando Jesús les dijo: antes que Abraham, yo soy. Y este yo soy es el nombre que él le reveló a Moisés en el desierto, en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Óigalo bien, cuando él se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, y Moisés le dijo: ¿Y quién eres tú? Y cuando yo vaya a ese pueblo y le diga que se me apareció el Dios de sus padres, ¿qué nombre le daré? Y él le dijo simplemente: Ego sum qui sum, yo soy el que soy, yo soy. Ese es el nombre que revela la plenitud de la deidad. Es el nombre que es sustancia. Es el nombre ontológico por esencia que revela el ser en cuanto ser, de donde emanan todas las cosas. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Él es el que es desde el principio. Está diciendo Juan el Bautista. Y lo dice abiertamente porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, lo que no había en la tierra, porque en la tierra y en medio del pueblo lo que había era la ley de Moisés, pero ahora ahora Juan el Bautista está refiriéndose a Jesús como que Él es la gracia sobreabundante, gracia sobre gracia. A la gracia, al favor de Dios, se añade mayor favor del mismo Dios. Gracia sobre gracia, justicia sobre justicia, misericordia sobre misericordia, amor sobre amor, perdón sobre perdón, más y más del don de Dios. ¡Qué maravilloso esto! Porque dice el mismo Juan el Bautista: pues la ley fue dada por medio de Moisés. Hoy aquí alguien va a cuestionarme, aquí alguien va a criticarme, pero yo tengo que decirle: Moisés no cumplió la ley, nadie podía cumplir la ley, pero Jesús cumplió la ley. Moisés dio la ley, los 613 misbot, los 613 mandamientos de la ley de Moisés que están escritos en el Pentateuco, en la Torá. Nadie pudo cumplirlos, pero Jesús, dice la Biblia, que nada falló, que nada pecó. Él cumplió la ley. ¿Y saben por qué? Esto de gracia sobre gracia es que Él tiene todos los atributos de la divinidad, de la deidad. Y vemos una revelación maravillosa, preciosa, que no conocía el pueblo de Israel, que no conocían los judíos. La vemos en Jesús. Óigalo bien, Él tiene un carácter diferente. Él es misericordioso. A través de Jesús conocemos al Padre. A través de Jesús
nos acercamos al Padre. Él nos revela el verdadero carácter del Padre, nos revela los atributos principales, esenciales y todos los atributos de la divinidad. Él es un Dios de amor, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios perdonador. Este es el carácter de Jesús, compasivo, misericordioso, lleno de amor y perdonador. Óigalo bien, qué maravillosa palabra para esta mañana. Dice Juan el Bautista, según lo que relata el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Moisés, óigalo bien, Moisés vio un destello de la gloria de Dios. Salomón tuvo por lo menos 2 encuentros con Dios, pero esos encuentros fueron no encuentros físicos. Óigalo bien, fueron encuentros de resplandor de la gloria de Dios, donde Dios le hablaba a Salomón. Lástima que se perdiera este gran varón. Sí, pero dice Juan el Bautista que el unigénito del Padre le ha visto. El único hijo del Padre le ha visto, porque está en él mismo. Por eso, más adelante en el Evangelio, en este mismo Evangelio, en el capítulo 14, Felipe le pregunta, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y es suficiente. No necesitamos tanta carreta, muéstranos al Padre y es suficiente. Y Jesús le dice, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? ¿No saben que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Qué maravillosa palabra. Qué bueno, mi amado, mi amada, que puedas empezar a conocer a Jesús. Óyelo bien, como Él quiere que le conozcas, como Juan el Bautista y el apóstol Juan lo está revelando a través de su evangelio. Qué bueno que empieces a caminar con Él, a escuchar su voz, a escuchar sus palabras, leer sus testimonios y a desarrollar intimidad con este Jesús. Podrás conocerlo y conociéndole, Él transformará totalmente tu vida y hará contigo lo que hizo con este joven y humilde pescador que aquí al escribir ya está bastante avanzado de edad, ya está anciano. Jesús cambió la vida de Juan, el apóstol, del apóstol Juan. Que esta misma obra se haga en ti. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.